Personalmente, no me gustó nunca una frase que acuñó Juan Bosch, que no era de él, pero la repetía mucho. Y no me sentía cómodo escuchándola. Sin embargo, en la medida que uno ve el desenvolvimiento de la política, tiene que darse cuenta de que el diablo no sabe por diablo, sino por viejo. Esa expresión de Bosch, de que en política hay lo que se ve y lo que no se ve. Ese es el primer mandamiento de la política, lo que se ve y lo que no se ve. Acabamos de dar en un comentario, de hablar las cosas que no se ven del Congreso, las cosas que no se ven de la Procuraduría General de la República. Pero en las organizaciones políticas hay mucho más cosas que no se ven. Usted no ve nunca un alcalde o candidato a alcalde importante que le digan al país cuánto vale, cuál es el costo de una campaña, por ejemplo, para Santo Domingo Este, Oeste o Norte. Usted ayer mismo con un ex senador de Elías Piña nos costó mucho trabajo conocer el valor, el costo de una campaña senadora en una provincia fronteriza. Pero eso no solamente ocurre con el valor de las campañas, sino también con el costo de los partidos políticos. Ahora mismo nosotros tenemos una campaña con unos partidos que todavía nosotros no sabemos si a los pequeños les van a dar, creo que ya se decidió, su cuota en la Junta Central Electoral. Y nosotros habíamos dicho, yo creo que este año puede no dársele esos fondos, pero me llama un jefe de partido y me dice, ¿y los locales que nosotros tenemos en todo el país, cómo lo vamos a pagar? Y esas son las cosas que se ven y que no se ven. Igual que el gran dilema que tiene el PLD y la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene que crecer. Y para crecer tiene que ser a cuentas de militantes, simpatizantes y dirigentes o del PLD, en donde el presidente de la Fuerza del Pueblo hizo vida, o de los inconformes del gobierno, o de dominicanos que quieren participar porque son simpatizantes de la obra de gobierno de Leonel Fernández. Y así es que tiene que masificarse ese partido, pero si lo analiza y tú dices, vamos al PLD, resulta que el PLD no se fue en la medida que esperaba la Fuerza del Pueblo. La gente del gobierno, tarde o temprano, le dará cabida a los inconformes. Y a la Fuerza del Pueblo, que es indudablemente la segunda fuerza política que hay, activa, tiene también la esperanza de alianzas. ¿Con quién? Nosotros no sabemos, pero necesariamente, no solamente la Fuerza del Pueblo, el PLD, con ese pedazo que se llevó Leonel Fernández, no es una fuerza que gana unas elecciones solo. Luis Abinader solo, con todo y gobierno, no gana unas elecciones solo. Pero la Fuerza del Pueblo
no está en el primer lugar de las posibilidades, sino que está en un segundo o en un tercero. Sobre lo que se ve y lo que no se ve, nosotros vamos a conversar con una persona que es dirigente de áreas importantes del Partido de la Liberación Dominicana, del PLD. Ella es la licenciada Julie Bellis Wanderpool, abogada y subsecretaria de Asuntos Jurídicos. Nos gustaría darle la bienvenida y que ella primero nos cuente en esa área jurídica que actualmente, ¿a qué se resume la función de ese departamento? Muy buenos días, don Julio, Michelle, de verdad, y con ustedes también saludo a todos los dominicanos que sintonizan este programa. Su pregunta, bueno, una secretaría jurídica es un espacio de consulta del partido y de sus organismos, principalmente el órgano superior, que es el comité político, y todas las demás secretarías. Es una secretaría de apoyo transversal a las demás áreas de trabajo, porque como usted sabe, todo tiene algún punto legal que debe evaluarse, y es ahí donde la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana sirve de acompañamiento jurídico a todas esas áreas sustanciales del partido que le dan vida política. Además de estas funciones, nosotros tenemos una función social de acompañamiento a todos los miembros del partido y todos los ciudadanos que requieran de alguna asistencia legal, recomendaciones, opiniones jurídicas. Nosotros estamos también abiertos de lunes a viernes para recibir a todos esos ciudadanos que requieran el apoyo legal y las recomendaciones. Además de eso, don Julio, nosotros estamos desde septiembre del año 2020 realizando una labor importante de acompañamiento a todos los servidores públicos que fueron desvinculados por esta gestión, haciendo la gestión para la recuperación de sus prestaciones y derechos adquiridos, dándoles las orientaciones de cuáles son los recursos, demandas que deben interponerse y en los plazos que deben someterse ante los tribunales de la República. Licenciada, decíamos en la introducción acerca de lo que se ve y de lo que no se ve. Y una de las cosas que quisiéramos, aunque la sospechamos, es que un partido político que sale del poder y que es objetivo de persecución con o sin motivos de parte del gobierno que entró, no le conviene políticamente involucrarse y darse por aludido en las acusaciones. Es decir, que el PLD y su departamento jurídico nunca han salido a defender a ningún acusado, aunque sean miembros de ese partido, reconociendo que no son tantos los miembros de ese partido que son acusados. Observe que todo gira en torno a familiares y el entorno del presidente. Pregunta, ¿ustedes no le han brindado ningún apoyo a esas personas que la Procuraduría ha estado llamando, investigando o apresando? Mira, lo primero que hay que aclarar, el Partido de la Liberación Dominicana como organización no está perseguido. Sin embargo, se ha querido utilizar la justicia como una herramienta para generar deterioro político. El PLD ha sido muy claro estableciendo desde el principio que nosotros estamos contestes de que si alguien faltó o incurrió en alguna violación legal, deberá responder legalmente con respecto de las responsabilidades y penalidades que tocan. Sin embargo, hemos pedido como organización política que se respete el debido proceso, se respete el derecho y la prerrogativa. Es que esa parte, licenciada, es que no estoy, le confieso que no estoy claro. El debido proceso. El PLD no ha dicho, las acusaciones son falsas, nosotros somos inocentes, o que cada quien se defienda. Ninguna de las dos cosas la ha dicho, sino
que se haga el debido proceso. En detalle, ¿qué significa el debido proceso? Sabiendo que los procesos son políticos. Mire, lo primero es que en justicia un proceso no puede ser político. Debe someterse al orden constitucional y a las normativas vigentes en la República Dominicana. Y debido proceso es que se cumpla, primero, respetando todos los derechos que tiene ese imputado, derecho a la dignidad humana, incluso el principio de inocencia del cual está protegido ese ciudadano hasta tanto exista una sentencia definitiva. Entonces, ese debido proceso al que nosotros hacemos alusión y solicitamos que sea respetado tanto por el Ministerio Público como por los tribunales, es a que cada fase se vaya conociendo, respetando el orden constitucional y normativo. Pero usted sabe que etiquetar los procesos de políticos, a veces coacusados han servido prácticamente de gente que aportan pruebas de que no son políticos, sino realmente violaciones. Es que nosotros como organización, y ninguna organización, incluso el gobierno central no tiene la potestad legal de juzgar a nadie. Es una facultad exclusiva del Poder Judicial que tiene independencia que viene dada por la Constitución y la ley orgánica que lo rige, así mismo el Ministerio Público. Y el Departamento Jurídico no ha aceptado la independencia del Ministerio Público. ¿Ustedes creen que es realmente el Poder Ejecutivo? Nosotros creemos que es un discurso, la independencia que ya está establecida en la Constitución y que de hecho, don Julio, qué bueno que usted lo traiga a colación, porque se ha querido vender la idea de una reforma constitucional para que el Ministerio Público sea independiente, pero el Ministerio Público es independiente conforme a la ley orgánica que lo crea, incluso la Constitución así lo establece. De repente se ha querido meter sobre el telón una reforma constitucional que probablemente persigue otras cuestiones, y ya la doctora Milagro Ortiz Bosch habló un poquito de eso en esta semana, que se dejó ver que hay otros aspectos y no la mal llamada independencia de la justicia, porque justicia es el Poder Judicial y la justicia es administrada por los tribunales, no por el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una función de persecución del crimen, de los delitos, de los actos de corrupción y de someter los expedientes a fin de que en sana administración de justicia, respetando el debido proceso, los tribunales la conozcan. De modo que el gobierno ha errado al llamar justicia independiente, cuando lo que quiere decir es que un Ministerio Público que legalmente y constitucionalmente ya ha sido establecido de manera independiente, con poder independiente al Poder Ejecutivo, lo quieren llamar como justicia independiente. Hoy día nosotros, y lo mantenemos como organización, no vamos a asumir una defensa ni tampoco a prejuzgar los casos, sino solicitamos en todo momento que el Ministerio Público sea objetivo y que los tribunales tengan a bien respetar ese debido proceso, la dignidad humana, y sobre todo que mediáticamente no se pretenda predisponer y violentar el principio de inocencia del cual están prevalecidos todos los ciudadanos que estén siendo sometidos, sin importar si se trata de una... Ustedes como partido no están participando en ningún proceso de los que son de persecución a la corrupción. No acompañan a ninguno de los imputados. Ninguno de los abogados de la Secretaría de Asuntos Jurídicos forma parte de la barra de la defensa. Ninguno. Sin embargo, usted dijo algo que es muy, muy importante, y es el hecho de que un poder ejecutivo, dice, es independiente, pero realmente los ministerios públicos saben que ellos están por decreto. Por supuesto. ¿Verdad? Y hacen todo lo que conviene a quien le hizo el decreto, ¿o no? Bueno, mire, yo pudiera entender, sin llegar a aseveraciones muy concretas, que el simple hecho de que aquí hayan expedientes engavetados de esta gestión puede revelar que hay alguna incidencia del Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público. Y los casos están ahí,
Doña Milagros Ortiz Bosch presentó unas estadísticas de todos los casos de servidores públicos que ha sometido a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción. Y a la fecha, nosotros no hemos visto una querella seria contra esas personas. Además, hay otros litorales del escenario político partidario de la República Dominicana que tampoco están siendo perseguidos. De manera que lo que usted ha dicho al inicio, de que se está utilizando probablemente, y yo lo asevero, esto sí lo asevero, que la justicia se está utilizando como una herramienta política para destruir una obra de gobierno que cada día la República Dominicana se convence más de que vino a dignificar, vino a cambiar la vida de los dominicanos con estancias infantiles, unos hospitales más dignos, tan extendida, educación de calidad, mejoró la vida de la clase magisterial en la República Dominicana, las visitas sorpresas, todo eso, don Julio, está ahí, y aún con muchísimos casos que pretenda deslucir esta obra de gobierno, los dominicanos lo están viendo diariamente. Doctora, en Estados Unidos, aquí se copia a veces algunas costumbres legales de allá, como por ejemplo la delación pagada, premiada, perdón. Yo creo que es pagada, pero es premiada. Y lo vivimos, lo he dicho ya en muchas ocasiones, lo que ocurrió cuando Estados Unidos invadió Panamá. Usted me dirá, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Sí tiene que ver. Invadió Panamá y se llevó a una persona. El ejército de los Estados Unidos se llevó al presidente de Panamá, lo apresó y se lo llevó a un tribunal ordinario en Estados Unidos, acusado de proteger y propiciar el narcotráfico en su país. Lo hizo. Cuando ese presidente fue colocado en una cárcel en Virginia y luego en el estado de Minneapolis, en Minnesota, en una cárcel especial, comenzaron los medios a hablar de la culpabilidad del presidente Noriega. Y lo hicieron también muchos funcionarios judiciales de Estados Unidos. Para sorpresa de todo el mundo, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, en un discurso oficial, le pidió al sistema judicial y a los ministerios públicos que investigaron a Noriega que se abstengan de hacer pronunciamientos públicos, porque al paso que iban, estaban ya condenando a priori al acusado. Y él dijo con palabras en inglés que ese caso, si seguían por ahí, lo iban a tener que sobreseer, es decir, a dejar sin efecto y soltarlo. Usted entiende que aquí estamos cayendo en que la mayoría de los acusados, a lo mejor con muchas pruebas, se están condenando a priori. Sí, yo creo que con los medios y con los ministerios públicos. Claro, yo veo una intención de contaminar y de predisponer. Y he dicho en muchísimas intervenciones que los casos no se conocen en los medios. No, quien tiene un micrófono no tiene la potestad legal de dictar una sentencia. Por lo tanto, por protección incluso a esa presunción de inocencia que tiene el ciudadano y respeto a la dignidad y la protección de ellos, el Ministerio Público ha debido de abstenerse y no filtrar información que forma parte de las evidencias. Todas esas evidencias, y que ha dicho el Ministerio Público que tiene casos blindados, debe presentarlo en el tribunal para probar que las imputaciones legales que le han sido presuntamente aplicadas a esos ciudadanos son probatorias y que van a generar una condena penal. Sin embargo, volviendo a la parte que usted toca, yo creo que eso afecta mucho el sistema de justicia cuando se predispone y se exponen en la vida pública procesos que aún no han avanzado, que todavía no son maduros,
porque el ciudadano de a pie, don Julio, no conoce la intríngulis que se vive en un proceso, cuáles son los incidentes, cuáles son las causales que pudieran generar incluso una inadmisibilidad que provocaría que un juez no toque el fondo. Y cuando eso sucede es que se genera el descrédito de la justicia, porque el ciudadano no se le orienta. El Ministerio Público simplemente está de manera alegre, yo responsablemente lo digo, alegre, emitiendo juicios de valor sin haber logrado sentencias. Entonces, el ciudadano pudiera entender al final, si no se lograran las condenas que ha prometido ese Ministerio Público, que la justicia dominicana no sirve. Y no es así. Tenemos un tema que usted acaba de pasar de lado, que tiene tiempo para desarrollarlo, y es el siguiente. Le puse ejemplo lo de Noriega y el sobreseimiento de su procedimiento. Le pongo ahora el de eso que usted acaba de decir, de que el ciudadano no conoce algunos detalles del derecho, como por ejemplo, todo el mundo sabe que Ángel Rondón cabildeaba proyectos. Cabildeaba proyectos, es decir, asistía al Congreso y pedía que se aprueben los préstamos que beneficiaban su empresa. Algo que ya ha sido hasta oficializado con el nombre de lobismo. Naturalmente no se llega a la palabra soborno, pero en el expediente sí usan la palabra que él era un sobornador. Pero resulta que el mismo expediente no señala a ningún sobornado. De esa cosa que usted está diciendo, ya es un ejemplo de que puede haber problemas de falla, de origen. Es decir, entonces este sobornador se sobornaba él mismo, porque no tiene ningún tipo de sobornado, no aparece nadie acusado de haber recibido soborno. Lo primero, don Julio, es que una gran parte de los dominicanos se ha acostumbrado a leer titulares y no va al fondo, no ve los detalles. Y cuando usted escucha en una lectura de un fallo inadmisible, hay que ir a ver por qué es inadmisible. Primero, los delitos en los que incurra o la imputación a un actor que es un funcionario público no cuentan con ni los mismos plazos, ni son las mismas imputaciones penales que las de un actor de la vida civil. Y de ahí debemos partir, es lo primero. Si usted como empresario incurre en un delito, no va a ser el mismo, no va a ser juzgado de la misma manera que si usted fuera funcionario público. Y yo siempre hago la recomendación de que vayamos a esas letritas pequeñas donde se establecen las razones por las cuales un tribunal está decidiendo una inadmisibilidad, para que nosotros no veamos que la justicia no sirve, o por el contrario, podamos pensar que probablemente el Ministerio Público, que es quien lleva la voz cantante en el sometimiento e instrumentación de los procesos, se saltó algunas formalidades o dejó pasar algunos plazos en algunos casos. Eso puede ser una de las realidades que suscitan en ese caso de Odebrecht. Además de que ante una jurisdicción especializada, por haber personas como congresistas y funcionarios públicos, que la Constitución y la Ley de Organización Judicial así lo establecen, hay plazos distintos para el sometimiento, diferente a cuando se trata de una persona física o un empresario de la vida privada que no es un servidor público. Bien. Doctora, para terminar, viene Michelle con algo que tiene que ver con el trabajo. Mire, ¿por qué? ¿Qué percepción tiene usted de algo raro? Siendo el mismo partido durante 20 años, el mismo presidente durante 20 años, los presidentes de los dos partidos, ¿por qué en ningún momento aparece una declaración de Leonel Fernández defendiendo la gestión del PLD, ni una gestión, ni un pronunciamiento del PLD defendiendo toda la gestión de sus dos presidentes? Bueno, yo creo que usted hace una aseveración con la cual yo no coincido. El Partido de la Liberación Dominicana tuvo la oportunidad de gobernar durante los últimos años 20, desde el 96 al 2000, del 2004 al 2020, y toda la obra y el desarrollo que tuvo la República Dominicana es producto de la doctrina PLDista. Unos cuantos que decidieron
saltar del barco unos pocos que hoy formaron una nueva organización. Nosotros no podemos desconocer lo que hubo, desconocer a esos compañeros valiosos que también aportaron a la democracia y al desarrollo socioeconómico de la República Dominicana. Y yo con lo que no voy es que esos pocos que decidieron tomar otro rumbo desconozcan la historia, las vivencias y a sus compañeros que por muchas décadas los acompañaron y vivieron junto a ellos las transformaciones que experimentó la República Dominicana en los últimos 24 años. Licenciado, en lo que tiene que ver, usted mencionó que el partido está asesorando y ayudando a los funcionarios que fueron desvinculados de la administración anterior. Varias preguntas. ¿Ya hay se ha cuantificado la cantidad de funcionarios que se desvincularon? Y de esos, que se ha estimado qué cantidad todavía queda sin recibir sus prestaciones? Muy bien, gracias Michelle por esa pregunta. Mire, a propósito de esto y el masivo éxodo que se produjo hacia el partido de ciudadanos desvinculados, nosotros como partido nos vimos en la necesidad de elevar una solicitud ante el presidente constitucional, Luis Rodolfo Abinader, expresándole las consecuencias socioeconómicas que genera para el pueblo dominicano una persona que está llamada a recibir sus prestaciones dentro del plazo que establece la ley, y a la fecha, en agosto del año pasado, nosotros remitimos a través del secretario general, el señor Charles Mariotti, una comunicación al presidente constitucional elevando la preocupación que como organización teníamos y un listado de todos los casos que hasta el momento íbamos presentando. Producto de eso se creó una comisión en la cual de parte del partido estamos representando el licenciado Ramón Ventura Camejo, José Dantes, que es el secretario de Asuntos Jurídicos y miembro del Comité Político, también el compañero miembro del Comité Central, Elic Fernández, y quien les habla. Estamos junto a una comisión del gobierno liderada por el ministro administrativo, ministro de Administración Pública, y una representación del Ministerio Administrativo de la Presidencia, dos ¿No se ha cuantificado todavía? Sí cuantificamos, aproximadamente 80.000 servidores públicos fueron desvinculados de la administración pública y a la fecha completo menos de 40.000 han recibido sus prestaciones y derechos adquiridos. Y en el caso, o sea, la mitad lo ha recibido, eso está dividido entre las diferentes instituciones. En el caso de los que son de carrera, funcionarios de carrera, que ese es otro problema, personas que se quejan de que no podían haber sido desvinculados porque eran funcionarios de carrera. ¿Se resolvieron esos casos? A la fecha muchos de ellos no se han resuelto, están discutiéndose en los tribunales de la República porque inicialmente es una ilegalidad y flagrante violación desvincular a un servidor público que por concurso ha llegado a ser titular de un puesto. Y la mayoría de estos casos de servidores públicos de carrera que fueron atropellados de manera arbitraria, desvinculados de su función, se están conociendo ante el Tribunal Superior Administrativo. Otros ya tienen sentencias, además de esto, que tienen una condición similar. Hay un sinnúmero de mujeres embarazadas, personas que calificaban para pensión, que de acuerdo a las disposiciones del artículo 65 de la Ley de Función Pública no debieron ser desvinculados. Asimismo, miembros de las comisiones de ética, que de acuerdo al decreto 4317 tampoco podían ser desvinculados de su función, y los miembros de las asociaciones de servidores públicos. Son el grupo de funcionarios que a la llegada del gobierno de turno fueron desvinculados sin agotar el debido proceso, sin incurrir en ninguna falta de tercer grado, y que hoy por hoy estos casos se están conociendo en el Tribunal Superior Administrativo. También hemos presentado estos casos ante el Ministerio de Administración Pública, todos los que nos han llegado al Partido de la Liberación Dominicana, con la preocupación y con la intención de que no se genere un mayor mal precedente, porque después que tenemos una sentencia, esto afecta en sentido general a la administración pública, la imagen del gobierno, y hemos pedido al ministro de Administración Pública que interceda a fin de que estos ministerios, direcciones generales,
que se han tomado una atribución arbitraria de desvincular a servidores públicos que legalmente están protegidos, que cuentan con un fuero legal, han sido desvinculados y despojados de una prerrogativa que ya la ley 4108 y el decreto 52309, el 52709, que rigen las relaciones laborales en la administración pública, le habían protegido previamente. Bien, otra disposición y opinión que nosotros queremos de usted como subsecretaria de Asuntos Jurídicos del PLD, es su opinión sobre la parte legal o jurídica que tiene que ver con el teletrabajo. ¿Cuál es la opinión? ¿Usted entiende que hay que cambiar la normativa o que podemos seguir trabajando en la forma que se está aplicando el teletrabajo y sobre todo en la función pública sin cambiar ninguno de los aspectos que tiene que ver con esta área a nivel de códigos? Bueno, a la llegada de la pandemia en marzo de 2020 nos sorprende con un instrumento legal del 1992. El Código de Trabajo, Ley 1692, es ya adulto hace mucho tiempo y naturalmente tiene algunas desactualizaciones respecto de la realidad social e incluso la realidad que se vive en los recintos laborales en la República Dominicana, y no contaba con ninguna disposición que reglamentara el teletrabajo. Eso obligó a que el Ministerio de Trabajo en su momento, en el año 2020, tuviera que emitir una resolución ya cuando se dio la reapertura a partir de haber dejado atrás la cuarentena, una resolución emitida por el Ministerio de Trabajo para regular medianamente la modalidad del teletrabajo, que ya ha venido aplicándose en algunas empresas dedicadas a los servicios de telefonía. Sin embargo, al no contar con esta herramienta, ha generado ciertas distorsiones y confusiones en la clase empresarial y también, ¿por qué no?, en las mismas instituciones del gobierno que pudieran utilizar la herramienta del teletrabajo para eficientizar los bienes y servicios que tienen como obligación garantizar al pueblo dominicano. Yo creo que es inminente modificar el Código de Trabajo en lo que atiende a nuevas modalidades de trabajo, incluyendo esta del teletrabajo o el trabajo virtual, a fin de que los empresarios e incluso los empresarios puedan contar con un marco legal más robusto y que permita reglamentar a lo interno de sus recintos laborales esta modalidad de trabajo, pero sobre todo que le permita tener un régimen de consecuencia o disciplinario ante el incumplimiento de los trabajadores. Porque una gran discusión que se produjo ante el teletrabajo es que si yo podía poner una cámara dentro de la residencia de mi colaborador, cuál era el horario de servicios, cómo se va a medir la productividad de ese trabajador, porque si yo coloco una cámara pudiera estar violentando el derecho de intimidad, y ahí se da un contrapeso de derechos entre el derecho de empresa, que es el que protege a los empresarios, y esos derechos fundamentales, que aunque está el derecho del trabajo involucrado, será un contrapeso en el que va siempre a predominar el que tenga mayor fortaleza frente a derechos fundamentales, y el derecho a la intimidad, sobre todo, no pudiera ser violentado. Otra cosa es que durante la ejecución de trabajo, el gasto de energía eléctrica que pudiera tener ese colaborador, si la empresa va a tener una cuota de responsabilidad económica, porque con el teletrabajo usted reduce a lo interno de su recinto laboral, reduce gastos fijos, y probablemente el colaborador que está realizando la labor desde su casa pudiera estar incrementando los gastos de energía eléctrica desde el interior de su casa. Bien, vamos a agradecer a la licenciada Yubeilis Wanderpool, abogada y secretaria de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Licenciada, gracias por estar con nosotros. A ustedes por la oportunidad, y a todos los dominicanos desearle un buen fin de semana y que sigan en sintonía con Revista 110. Gracias.